Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra primera materia dentro de lo que es la maestría en finanzas. Nuestra primera materia, como saben, es estadística y nos vamos a enfocar en nuestra unidad 1, que es la naturaleza de la estadística. En este video vamos a entrar a lo que es el primer foro, así es de que acompáñenme. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy pues ya vamos a comenzar con lo que es nuestra primera materia, que es estadística dentro del área propedéutica. Como les había comentado, esta se divide en dos, en lo que es un foro y una actividad 2, que es un cuestionario. Entonces, ahorita vamos a comenzar. Aquí tenemos nuestra materia de estadística y la unidad 1 y el foro. Va a estar dividido en dos, en diagnóstico y en la naturaleza de la estadística. Diagnóstico. El diagnóstico vamos a hacerlo como que van a ser 3 preguntas generales, las cuales de hecho están aquí. A ver, ahorita se las pongo para que las puedan ver. Dice: revisa el siguiente material. De estos libros de Historia de la Probabilidad y la Estadística, de Gómez y de Demora del 2018, de la introducción de la página 5 a la 16 y del libro Historia de la Probabilidad y de la Estadística del año 2018, edición número 9, de Santos y de Paz, de la edición 2018, del capítulo 1, de la página 19 a la 29. Entonces, posteriormente ingresa al foro y resuelve las siguientes preguntas. Entonces, pues aquí les pongo, ¿no? O sea, son 3 preguntas, en las cuales la primera es: ¿cómo puede ser útil la estadística en el ámbito de las finanzas, la economía, la mercadotecnia, la política, la sociedad y los negocios? Bueno, pues yo leyendo estos libros que les digo, pues estos libros de hecho se los recomiendo, los pueden, a lo mejor métanse a Google Académico y ahí a lo mejor pueden conseguir los libros. Yo los conseguí gracias a que pues en la universidad tenemos una bóveda de literatura, de información, de artículos técnicos. Entonces de hecho yo todos los libros que voy a usar y que estoy usando, pues yo los bajo de ahí, ya con derechos de autor y todo. Pero en Google Académico generalmente hay muchos libros y son gratuitos, de hecho. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser útil la estadística en el ámbito de las finanzas, la economía, la mercadotecnia, la política, la sociedad y los negocios? Pues bueno, la estadística está ligada a nuestra vida diaria, si queremos verlo de esta manera, e influye en nuestras decisiones incluso sin darnos cuenta. La economía familiar, la administración de nuestro dinero e incluso nuestra edad forma parte de una estadística familiar, municipal, estatal, federal, continental o mundial. La estadística es parte fundamental en el ámbito de las finanzas y la economía por ser la principal herramienta para tratar de predecir el mercado de valores y definir estrategias que nos lleven a lograr mejores intereses para los inversionistas de una empresa, así como lograr mejorar macroeconómicamente también un país. En el ámbito de la mercadotecnia, la estadística nos apoya a la mejor toma de decisiones para poder lograr una adecuada campaña que necesitemos asentar. En el ámbito político y de sociedad podemos aplicarlo para obtener datos sensibles de la población y tener las herramientas necesarias para lograr descifrar datos y enfocar los esfuerzos y recursos necesarios para fortalecer lo que se encuentre frágil. En los negocios, la estadística es fundamental, como en todo, para lograr maximizar las acciones y que la empresa siempre año con año obtenga los resultados positivos. La segunda pregunta nos cuestiona que cuáles son las ventajas y las desventajas del uso de la estadística, y pues que mencionemos al menos dos de cada una. Yo leyendo, como les digo, lo que pude ver es de que, como en todas las ciencias, existen variables a considerar. En el caso de la estadística, las ventajas es el lograr descifrar datos esparcidos para nuestro beneficio. ¿Por qué esparcidos? Porque para poder lograr hacer una encuesta, pues requerimos variables, y las variables no las tenemos como en un libro de que la variable X, la variable Y. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de investigación. Entonces, pues están esparcidos y hay que usarlos para nuestro beneficio. Y con estos resultados, lograr definir estrategias que nos conduzcan a lograr un mayor potencial de la muestra que estemos estudiando.
Como desventaja, lo que pude ver es de que yo, bueno, lo que podría citar, que es que para lograr descifrar las diversas variables hay que tener conocimiento técnico, si es que necesitamos resultados lo más cercanos a la realidad. Entre más variables en la ecuación hay más dificultad y por ende pues es más tiempo y más dinero. La tercera pregunta es que nos cuestionan es ¿cuál es el alcance de la estadística? El límite, pues como les decía en la introducción, es nuestra imaginación. O sea, a final de cuentas, las finanzas y la estadística van muy relacionadas. ¿Y por qué es nuestra imaginación? Porque la estadística, así como las finanzas, las llevamos implícitas desde que manejamos dinero, la estadística también, porque podemos hacer una estadística desde un equipo de fútbol hasta, no sé, por ejemplo, ahorita lo del COVID, hacer una gráfica, la estadística es de que, por ejemplo, 2 de cada 10 a nivel mundial lamentablemente mueren. Entonces, pues, como por ejemplo, como aquí yo contesté, es de que el límite es nuestra imaginación. La estadística está presente en nuestra vida. Por ejemplo, una estadística de nuestro paso a lo largo de los años y podemos agregarle variables de comida, calorías consumidas, calorías quemadas por ejercicio, periodos de reposo por enfermedad o por mal tiempo. Si quieren algo un poquito más profesional, yo pienso que el siguiente nivel de la estadística es poder agregar tantas y tantas variables a la ecuación en tiempo real que nos permita predecir con exactitud la bolsa de valores, el clima, los recursos naturales, la vida de una persona. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros agarramos las variables que tenemos, pero no podemos predecir con exactitud lo que va a pasar. O sea, no digo, no somos adivinos, pero lo ideal es de que en una estadística sea tan compleja y con variables tan exactas y tan buenas y tan en tiempo real que podamos deducir o predecir de una mejor manera todo lo que va a pasar. No, no porque seamos videntes, sino porque los datos es lo que nos dan a entender. Y eso es lo que a final de cuentas tenemos que desarrollar. Y bueno, la bibliografía, como les decía, es de Santos y de Paz, de la edición 2018, y es del libro Historia de la Probabilidad y de la Estadística. Este libro está muy bueno porque de hecho te hablan de todo lo que es la estadística, o sea, de cómo nació desde tiempos que no tenemos, o sea, desde mucho antes de los egipcios, o sea, estamos hablando de los mesopotámicos y de todos ellos, la estadística nació desde esos tiempos, porque a final de cuentas la humanidad tiene que adaptarse y a final de cuentas tiene que hacer una estadística y por ejemplo en la antigüedad hacían estadísticas con el clima para saber más o menos en qué tiempos y en qué meses tenían que plantar las semillas para poder cosechar los frutos. Entonces, a final de cuentas, sin saberlo y sin quererlo, aplicaban técnicas estadísticas para poder lograr los objetivos que era la supervivencia humana. Entonces, ahorita la estadística está enfocada en muchas cosas, en muchas cuestiones y de hecho cada quien puede hacer una estadística de lo que quiera. Entonces, bueno, este es el primer foro que a final de cuentas viene siendo de introducción, que vienen siendo 3 preguntas. Ya posteriormente nos vamos a ir a lo que es la naturaleza de la estadística. Leyendo un poquito más, nos dejaron dos ejercicios o dos actividades. La primera es otro foro en la cual tenemos la oportunidad de retroalimentarnos con nuestros compañeros y también una actividad. Entonces, primero les voy a poner lo que es el foro. Y pues bueno, en este foro nos hicieron una pregunta. ¿Cuáles son los pasos que deberían seguirse al usar la estadística para comprender datos relevantes de una población determinada? Bueno, los pasos que deberían seguirse dentro de la estadística, dentro de esta ciencia, para poder comprender estos datos relevantes para una población, son 5 principalmente, que es el primero es la formulación del problema. Para nosotros lograr un estudio un estudio tenemos que primero saber qué problema tenemos y tratar, bueno, investigar cómo compensarlo. O sea, tenemos que identificar el problema para solventar a través de un estudio matemático los datos. Posteriormente tenemos que hacer un diseño del experimento. ¿Por qué?
porque una vez obtenido la formulación del problema, de que sabemos cuál es nuestro problema, tenemos que diseñar un experimento, no diseñarlo como un arquitecto o así, simplemente pensar cómo podemos hacerle para resolver ese problema. A eso se le llama un diseño del experimento. Y como puse aquí, una vez identificado el problema, debemos analizar cuál es la mejor y más eficiente manera de obtener los datos que se requieren para el estudio, así como el tamaño de las muestras. Esto dependerá en gran medida a los recursos humanos y económicos de que se dispongan, así como también el tiempo acordado para la conclusión. ¿Por qué aquí hablo de los recursos humanos y económicos? ¿Por qué? Porque un este, una estadística en una población determinada puede ser mediante métodos, ¿cómo se dirá? Mediante entrevistas o mediante la aplicación de muestras. Entonces, tanto en una entrevista como en las muestras se requiere personal capacitado y se requiere tiempo. Entonces, de hecho, hay que saber más o menos qué tiempo tenemos para lograr la respuesta y así poder lograr el diseño del experimento, saber qué vamos a hacer, si con una entrevista es suficiente o tenemos que hacer un muestreo de una población finita para poder tomar las variables y hacer un experimento que nos recable la suficiente y confiable información para poder obtener resultados favorables. La tercera es la recolección de datos. En esta etapa yo lo interpreto como de campo, ya que se debe de tener contacto directa o indirectamente con los sujetos a estudio de la muestra para obtener los datos y requerirá ser elaborada por personal capacitado. Yo aquí le puse de campo porque es como que es recolección de datos, pero no necesariamente se refieren a que tengamos que ir a la calle a recolectar datos, o sea, de campo, porque también una investigación se puede hacer por un muestreo, y el muestreo no necesariamente es ir a la calle o ir al súper a sacar las respuestas de la gente. Un muestreo se puede hacer mediante una estadística, por ejemplo, en una empresa, saber, tenemos bases de datos, tenemos cuántos son hombres, cuántos son mujeres, los rangos de edades. Entonces, con todos esos datos podemos hacer muestreos. Entonces, no es necesario ir al campo o ir a la calle para obtener las respuestas. Generalmente podemos hacer muestreos para obtener los datos suficientes para resolver nuestro problema. El cuarto es el proceso de los datos. En esta etapa es de donde se recopilan los datos y se aplican los modelos matemáticos definidos durante el diseño del experimento para su interpretación y lograr obtener los resultados requeridos de tal manera que se pueda visualizar mediante tablas y gráficos. Obviamente, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que estamos haciendo una estadística de un equipo de fútbol, requerimos datos, o sea, si no, ¿de qué manera podemos graficarlo o de qué manera podemos visualizarlo? Entonces, en este caso que estamos hablando para hacer una estadística, para comprender datos relevantes de una población determinada, tenemos que procesar los datos para poder interpretarlos de una manera cuantitativa y matemática para poder resolver nuestro problema. Entonces es por eso que también es muy importante el proceso de los datos, para saber qué tipo de variables matemáticas vamos a meter y qué es lo que vamos a hacer. Y por último, las conclusiones. Tomando los resultados arrojados por el proceso de los datos, se pueden obtener una deducción o previsión del problema en estudio para definir la mejor estrategia o decisión que solvente o dé respuesta al caso que se está estudiando. Entonces, pues las conclusiones, a final de cuentas, pues ya es el final de nuestra investigación, en la cual ya podemos establecernos nosotros una respuesta de qué es lo que está pasando en una población determinada y poder así tomar decisiones, porque a final de cuentas una estadística en una población determinada, y por población no me refiero tanto a un conjunto de personas, me refiero a una población, puede ser una población de animales o una población de materiales, a eso me refiero por población. Nosotros al poder obtener los resultados de esa estadística de esta población, podemos y debemos tomar decisiones que a final de cuentas resuelvan el problema que nos formulamos desde un principio. Entonces, estos son los 5 pasos que son los principales
que se deben de seguir para el uso de la estadística para comprender los datos relevantes en una población determinada. La bibliografía es del libro de Estadística para la Administración, segunda edición, del año 2016, de los autores Rodríguez J. y Piedrant A. y Rodríguez, y el libro Introducción a la Estadística, versión electrónica, del autor Ross S., de la versión del año 2014. Entonces, aquí podemos tener nuestros 5 puntos. Y tuvimos una actividad. Aquí se las estoy poniendo. Que es naturaleza de la estadística. A final de cuentas, ¿de dónde viene o qué beneficios hay? Pues aquí se los pongo. Déjenme ponerlo en pantalla, ¿cómo se llama? En pantalla completa. ¿Dónde está? No me acuerdo. Ah, pantalla completa. Bueno, casi no se ve, pero espero que lo vean. Dice, la estadística descriptiva e inferencial. ¿Qué es la estadística descriptiva e inferencial? Me podrían decir, así como que, bueno, ¿y eso qué, no? Bueno, aquí les hago un cuadro comparativo. La estadística descriptiva está del lado izquierdo y de la estadística inferencial está del lado derecho. Bueno, la estadística descriptiva, el concepto para grupos. La diferencia que hay entre una estadística descriptiva y la inferencial es de que para grupos, la descriptiva es, esta técnica se utiliza para elaborar análisis de grupos definidos y caracterizar los datos por medio de tablas o gráficos legibles. La diferencia que hay con respecto a una estadística inferencial es que es para una población, no es para un grupo, es para una población, y esta técnica se utiliza para elaborar un análisis de una población y caracterizar los datos a través de la toma de una muestra representativa para lograr la toma de decisiones. Otra diferencia es que es los sujetos de estudio. La estadística descriptiva nos habla de que en los sujetos de estudio la población en este tipo de estadística es la denominada finita, ya que es una población que puedo saber o contar. ¿Por qué le llamamos finita? Porque sabemos cuántos son. O sea, por ejemplo, en una empresa sabemos cuántos empleados hay. ¿Y por qué lo sabemos? Porque a final de cuentas les pagamos, ¿no? O otro ejemplo, no sé, por ejemplo, un equipo de fútbol sabemos cuántos jugadores hay. Y con respecto a la estadística inferencial, la diferencia con los sujetos de estudio es de que la población en este tipo de estadística es la denominada infinita, ya que es aquella que no puedo contar. ¿A qué me refiero cómo se llama? Con población infinita. Por ejemplo, una población infinita es aquella que no podemos deducir al 100%, como por ejemplo en este caso, ahorita que está de moda el COVID, pues podemos tomar en cuenta una población infinita a los enfermos. ¿Por qué? Porque a pesar de que se hacen pruebas, pues no se hacen las suficientes y cada país hace un muestreo o una toma de muestras, pues ahora sí que de acuerdo a sus políticas. Entonces, a final de cuentas tenemos una población que se acerca a la realidad, pero no sabemos con exactitud a cuántos son. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de una población infinita, porque no sabemos en realidad cuánto es. Otra comparación es de los datos. Con respecto a la estadística descriptiva, los datos utilizados son representativos ya que se conoce la muestra o el grupo en estudio. Y con respecto a la estadística inferencial, al ser una técnica utilizada para estudiar una población, los datos son recolectados por muestras que van de 5 a 10% para poder obtener un resultado con un grado de aproximación alto. Entonces, ¿a qué nos referimos? Los datos, como en la estadística descriptiva, estamos hablando de que es una población finita, los datos son representativos. Al contrario con una estadística inferencial, que como sabemos que es un grupo de población o de estudio infinito, entonces no podemos saber o establecer los datos utilizados. O sea, ¿por qué? Porque es una población infinita. Entonces lo que se hace es decir, bueno, ¿sabes qué? Más o menos la población infinita es de tanto, vamos a hacer un muestreo de entre el 5 al 10% para poder obtener un resultado con un grado alto
de aproximación. Entonces ahí es donde se hacen los muestreos. Otra cosa, la recolección de datos. La estadística descriptiva dice que que al ser una muestra definida y una población finita y conocida, la recolección de datos es más sencilla de obtener. Y contrario a la estadística inferencial, la recolección de datos, al ser una técnica aplicable para una población, la recolección de datos puede ser por medio de un censo o un muestreo representativo, lo cual influye directamente en una mayor complejidad. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la estadística descriptiva es una población finita, sabemos cuántos hay, sabemos los datos, y en la estadística inferencial es una población infinita que no sabemos bien a bien cuántos son, y por lo tanto tenemos que hacer una recolección, la recolección de datos tiene que ser por medio de muestreos. Bueno, los costos. Los costos en la estadística descriptiva, el costo dice que por obtener por obtener una estadística descriptiva es más económico por ser una población o un grupo menor. Y los costos en la estadística inferencial dice que para obtener una estadística inferencial suele ser mucho más costoso debido al tamaño de la población, al tipo de recolección de datos, que es un censo o un muestreo, y al personal encargado de recolectar los datos, los tiempos, los equipos de cómputo, etcétera. Efectivamente, como en la estadística descriptiva es una población finita, sabemos qué es, entonces, pues a final de cuentas podemos administrar lo que son los costos. ¿Por qué? Porque es menor en cuanto a una estadística inferencial con una población infinita, que son mucho más, tenemos que hacer muestreos, tenemos que hacer censos, y pues tenemos que también tener equipos de cómputos y etcétera que nos ayuden a deducir y más bien a traducir esos datos. El proceso matemático es otro tipo de diferencias. En la estadística descriptiva tiene una menor complejidad por tener una cantidad de variables limitada y por ser una población finita. Y el proceso matemático para la estadística inferencial ya lo pueden deducir ustedes, o sea, tiene una mayor complejidad debido a la naturaleza del estudio y a la cantidad de datos, por lo cual requiere mayor proceso de cómputo y tiempo, por lo mismo, por el tipo de población y de investigación. También las conclusiones. Las conclusiones en la estadística descriptiva, por la propia naturaleza que tiene este tipo de estudio, las conclusiones pueden ser para arrojar datos puntuales de promedios y los cuales podamos inferir que los demás grupos parecidos al de la muestra que tomamos para estudiar puedan ser parecidos. Y para la estadística inferencial, las conclusiones arrojadas por este tipo de estadística nos permiten conocer con un grado cercano a la realidad lo que se esté estudiando para poder definir estrategias o tomar decisiones que incidan en el rumbo de futuros resultados. O sea, a final de cuentas, las conclusiones es para, como vimos en un principio, es para resolver un problema. Las conclusiones en la estadística descriptiva son un poquito más sencillas, entre comillas, porque por el tipo de población que es finita es un poquito más sencillo, a diferencia de la estadística inferencial, que las conclusiones a final de cuentas también es para resolver un problema, pero todo el desarrollo que se tuvo para llegar a esa conclusión es muchísimo más compleja, a diferencia de la estadística descriptiva. Todo esto lo pueden obtener o leer, y si no me creen lo pueden checar aquí en la bibliografía que pongo, que es en los libros de Estadística para Administración, la segunda edición, de los autores Rodríguez J, Piedrant A y de Rodríguez en la versión 2016, y el libro de Introducción a la Estadística, que es del autor Ross S de la versión 2014. Y esto es la esto es la naturaleza de la estadística. Con esto damos por terminado lo que viene siendo nuestra primera unidad, pero no es la unidad completa, es la unidad 1, naturaleza de la estadística, pero el foro, nada más. Lo que viene siendo lo que vimos en los foros y la actividad. Ya en el próximo video, que les voy a poner una semana después de que estén viendo vamos a ver el cuestionario. Aquí nos hicieron unos cuestionarios bastante interesantes de que igual tuve que leer y todo para poder resolver pues ahora sí que el trabajo. Y pues espero les funcione todo esto. Como les digo, no es para que se hagan másters en finanzas. A final de cuentas yo les estoy resumiendo lo que leí
en los libros a los que me estoy refiriendo, todo tiene una base de literatura, todo lo hice en base a la investigación, entonces pues a final de cuentas es algo sustentado, y he resumido para ustedes. Y pues espero que a final de cuentas con el paso de las semanas que vayan viendo los videos puedan obtener conocimiento, les haga la cosquilla a los chavos para que puedan estudiar esta materia y pues poder crecer juntos como personas y para poder obtener mayores beneficios en lo que es las finanzas personales. Así es de que pues nos vemos en el siguiente video. Saludos.